Los modelos y las teorías económicas responden a las ideologías e intereses y a momentos históricos definidos. A finales del siglo XIX, algunos intelectuales escribieron textos sobre la economía. Se le conoce como la economía neoclásica, dado que sustituyó las teorías clásicas. Alfred Marshall en Inglaterra, Karl Malware en Australia y Leon Walras en Francia hicieron aportes a la economía que siguen estando. Más importante de los autores neoclásicos fue la teoría del equilibrio general, iniciada por Walras. El debate de las ideas clásicas y neoclásicas fue una constante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. En 1929, en medio de una severa crisis económica en Estados Unidos que afectó casi a todo el mundo, estas ideas cobraron más fuerza. John Maynard Keynes desarrolló teorías acerca de la interrupción del gobierno. La propuesta keynesiana señala que el gobierno debe tener un papel importante en la economía. Las ideas de Keynes tomaron fuerza debido a los estragos de la crisis de 1929 y a la Segunda Guerra Mundial. Este se le puede entender como un modelo de organización social, donde el gobierno provee bienes y servicios a los ciudadanos para cubrir los derechos sociales establecidos en las leyes. Las ideas del estado de bienestar fueron dominantes en las decisiones políticas que se le tomaron desde la Segunda Guerra Mundial y hasta 1970. En México, durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, se implementaron algunas de las ideas del Estado benefactor y el gobierno tuvo un papel más activo en la economía. Durante el gobierno de Cárdenas, este tuvo una parte ideológica relacionada con el neoclasicismo. Por parte de la realidad socioeconómica mexicana es la exportación e importación de una gran cantidad de bienes y servicios a través de acuerdos comerciales como el Telecam. En la primera mitad del siglo pasado, los acuerdos comerciales no eran una constante. El comercio internacional se regía de maneras distintas. Ideas latentes del neoliberalismo hacían que existiera un interés por el desarrollar las industrias locales. Vieron una oportunidad de implementar el modelo de sustitución de importaciones en sus economías. Cuando el primer país decide producir determinados bienes manufacturados para abstenerse la demanda existente en su propio territorio, se decide que estás sustituyendo la importación de este bien. A partir de 1947, nuestro país comenzó a poner impuestos y aranceles para los productos importados. Un arancel es un pago de derechos aplicado a las importaciones de mercancías y supone una ventaja para los productos nacionales en esa época. La teoría de la dependencia de la CEPAL. Los clásicos y neoclásicos escribieron sobre los beneficios de no establecer impuestos al comercio internacional para poder comprar los bienes más baratos, ya sea en el país propio o si era necesario importarlos. Esto se conoce como una sustitución de libre mercado. Para la creación de industrias nuevas es necesario proteger al país con aranceles. Friedrich List
sintetizó algunas de las ideas en torno a la protección de nuevas industrias y teorizó acerca de lo que hoy se conoce como la industria naciente. Existe un amplio debate en torno a qué tanto se debe incentivar la mejora de la industria mexicana. En una situación de libre mercado, es común que las empresas busquen siempre mejorar en los productos para que los consumidores elijan sus marcas. Se puede decir que la cantidad de productos mexicanos creció. Sin embargo, en general se impulsó el crecimiento de industrias ya existentes en el nacimiento de nuevas. Entonces, aunque en teoría el periodo de sustitución de importaciones en México abarca de 1940 a 1954, en la práctica y en el mercado externo mexicano, cuando un país exporta e importa la misma cantidad de bienes y servicios, se decide que tiene una balanza comercial equilibrada. Los países se encuentran en situaciones de superávit cuando exportan más de lo que importan y de déficit cuando importan más de lo que exportan. Es importante, a partir de 1954, inició un periodo en la economía mexicana conocido como desarrollo estabilizador. Los países se encuentran en situación de superávit cuando exportan más de lo que importan y de déficit cuando importan más de lo que exportan. Para poder realizar un control de la inflación, el gobierno decidió establecer el tipo de cambio entre el peso y el dólar, 12.50 pesos por dólar en 1954. En el periodo en 1954, conocido también como Milagro Mexicano, la diferencia fue que al centrar la atención en la estabilidad y el control de precios, el crecimiento económico pasó de ser de 3.6% anual hasta 1970. La estabilidad de precios y el del tipo de cambio fueron la constante en este periodo, características importantes de una economía estable. El aumento de la seguridad social incrementó las tensiones políticas. Por ello, la aparente estabilidad en la economía se vio ensombrecida por un desequilibrio social y político. El crecimiento económico experimentado durante el desarrollo estabilizador no le trajo beneficios a todas las poblaciones. En 1970, Luis Echeverría llegó a la presidencia y se inició un periodo de cambios conocido como el desarrollo compartido. Dicho periodo duró 12 años y muchas de las características de México actual tienen su origen. Las ideas del keynesianismo comenzaban a ser discutidas. Existía un consejo acerca de sus planteamientos y sus funcionamientos. 3 modelos económicos de México: sustitución de importaciones, desarrollo compartido y desarrollo estabilizador. La inestabilidad política y social que existía en México de principios de 1970 era la preocupación más importante para el presidente en turno. El Estado decidió usar más recursos para mejorar la calidad de vida de los sectores específicos al par de realizar inversiones productivas. El mandato de Echeverría se inauguró con la noticia del descubrimiento de uno de los yacimientos de petróleo más importantes para la historia mexicana.
En 1973, los países más importantes en el mundo en materia de producción petrolera e integrantes la Organización de los Países Árabes. El modelo de desarrollo estabilizador se había agotado dado que a costa del crecimiento industrial. El gobierno decidió dar algunos incentivos a industrias de sectores específicos e incluso hizo excepciones de impuestos a grandes empresas para que tomaran la decisión de invertir más en la producción. También la época se conoce como crecimiento acelerado. A partir de 1973, este indicador comenzó a cambiar y a 4 años después llegaría a 28.9%. La deuda política es un indicador que nos habla de las obligaciones por pagar que tienen los estados. El 19 de abril de 1954 se fijó que el peso mexicano valdría 12.50 pesos por dólar. Hay otros indicadores que muestran que las cosas no marcharon de la mejor manera y esto se puede darnos una idea de por qué el modelo terminó por agotarse. Sin embargo, el PIB no es solo un único indicador macroeconómico que se debe observar. La inflación y el aumento de la deuda reflejan que el país no marchaba bien. El año de 1982 marcó la vida de muchas personas. Quizás tus padres o abuelos lo hayan vivido y pueden contarte alguna experiencia. Sin embargo, a partir de los años 80, no solo en México, sino en todo el mundo, comenzó a disfrutarse de la idea de que el gobierno no debía intervenir en la economía. Su papel debía ser cada vez menor. Crisis de 1982. El Estado interviene en la economía. El aumento del gasto público, aumento de la deuda externa, cambio en la realidad petrolera. Se acaba la época de precios altos en el petróleo. No hay nuevos yacimientos descubiertos. El precio del dólar ya no es fijo. Dólares más caros. Deuda muy alta adquirida en dólares. Crisis inevitable. Malestar social. Crisis e inflación. Deuda impagable. Necesidad de un nuevo modelo.